4.000 millones de dólares, de acuerdo. Yo la verdad es que no sé qué factor han usado para la actualización, Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, que es el mismo factor que utiliza el gobierno para actualizar las deudas que le tienen a la SUNAT. El IPC. Así es, el IPC. De la misma forma como el Estado actualiza las deudas que tiene que cobrarnos con el IPC, nosotros hemos aplicado el IPC porque así lo establece la ley. De acuerdo. Y con el IPC actualizado está, entiendo, el gobierno tiene perfectamente identificado todos los tenedores de los bonos de la reforma agraria y es aproximadamente 4.000 millones. Le digo esto ¿por qué? Porque se han escuchado diferentes montos. Yo he visto, por lo menos, aparecido hoy día en el periódico, 1.000, 2.000 millones. Y es lo mismo que en Fonavi, en realidad. Es decir, en Fonavi no se conoce exactamente las personas, por eso es que hay todo un tema de registro. Es un informe que presentó el presidente de la comisión creada por el Decreto Supremo 148, que es el doctor Milton Bon Gese, actual ministro de Agricultura, y le entregó el informe al ministro de Economía en aquel entonces, el doctor Jaime Quijandría. Eso está en un documento escrito, la proyección de la deuda está impresa y ahí es donde consta que son 4.000 millones de dólares, no es un dato al aire, ¿no? De acuerdo. Entonces, asumamos que son 4.000 millones de dólares y que los bonistas están, o los tenedores de los bonos están perfectamente identificados. Así es. De acuerdo. ¿Quiénes son los que tienen actualmente los bonos? ¿Quiénes son los que están cobrando la deuda actualmente? En el Poder Judicial hay aproximadamente 1 millar de procesos, seguidos todos por bonistas peruanos. Ya. La mayor parte de estos procesos son por bonos de la deuda agraria que actualizados no representan más de 2 millones de soles cada uno. De acuerdo. De modo que quienes realmente están actuando en la vía legal para que se realice el valor de sus pretensiones, todos son peruanos, todos han sido pequeños agricultores, todos han sido despojados de su propiedad, pero el Estado peruano dice no te pago, ¿no? Claro. Porque, ojo, hay sentencias del año 2009, sentencias de la Corte Suprema del año 2009, que el Ministerio de Economía no quiere atender. Hasta hoy le sigue diciendo al Ministerio de Agricultura que no hay plata, pues. Mire, para que tengamos una idea, cuando el Estado peruano, cuando el Ministerio de Economía en el año 2005 hizo una proyección de la deuda, hizo esta proyección de la deuda, el presupuesto de la República andaba por los 35.000 millones de soles. Hoy día el presupuesto de la República anda por 130.000 millones de soles. Se supone que deberíamos estar 4 o 5 veces mejor, pero no estamos. Ahora, por ejemplo, que vamos a cobrar gratificación, todos los analistas económicos y los consejeros espirituales nos dicen, si tienes deudas, aprovecha el aguinaldo y paga tus deudas. Fíjese, teníamos 35.000 millones de presupuesto en el año 2005. Ahora tenemos 130.000. Nadie paga las deudas. No las pagan. Pero no se las pagan a los peruanos, nada más. Sí, a ver, para ir entrando, digamos, en el detalle, le hice una pregunta que me gustaría entender para que la gente nos entienda finalmente quiénes son las personas a las cuales se les debería pagar la deuda, porque usted bien dijo antes de la entrevista, aproximadamente el 90% de los tenedores originales, o sea, la gente que se le expropió, ya murió, probablemente. Y definitivamente los bonos, como cualquier instrumento financiero, puede ser colocado y tercerizado sin ningún problema, cosa que no significa que no se pague. Es decir, en realidad a nadie le debe importar quién tiene el bono. A nadie, porque alguien puede de repente haber dicho, oye, mira, yo apuesto y arriesgo mi dinero en comprar un bono barato para que en el momento en que lo paguen, en algún momento, y es un riesgo completamente financiero de alguien, compro 100 bonos y bueno, pago uno y a la hora que me paguen a mí el bono, ojalá que me paguen 100. Hay una ganancia financiera ahí, pero eso digamos, es un negocio, pero eso no significa que no exista la deuda igual existe, o debería existir. Pero mi pregunta actualmente, por eso le digo, es, ¿quiénes son los tenedores actuales de los bonos? Hay una gran mayoría de bonistas peruanos que en cantidad de personas constituyen aproximadamente pues, el 70% de los acreedores. Hay una empresa americana que recibió el encargo de comprar bonos de la deuda agraria en el Perú, porque iba a ser un magnífico negocio, y aparentemente sí lo es, ¿no? Compraron bonos de la deuda agraria, ellos pueden haber comprado aproximadamente el 10% del valor total de la deuda, ¿no? O sea, quiere decir que si esta empresa, por ejemplo, finalmente se cobran los 4.000 millones, estaríamos hablando de 400 millones de dólares, y dependiendo de cuál es el valor del bono, digamos, podría ser una ganancia interesante. No significa esto, ojo, sí, es decir, estoy hablando de la verdad, es decir, acá hay que decir las cosas por los dos lados. O sea, el problema es que hay muchas personas
políticos, expertos en la doctrina de la Yayay, que agarran, dice, toda la plata va a ir a pagar para pagarle a los americanos. Y todos nosotros que estamos haciendo juicio en ese Poder Judicial que ustedes acaban de analizar minuciosamente y que estamos 5, 6, 8 años en juicio, ya caímos en el saco, ya tenemos cara de gringos y que tampoco nos paguen y que no nos pagan. Sí. Porque el problema es que hay 4 sentencias del Tribunal Constitucional, hay 20 sentencias de la Corte Suprema y no obstante todo eso, el Ministerio de Economía no pagaba. Ahora, es verdad que efectivamente el hecho de que una persona, una empresa, una institución, en este caso la representación nacional, el Estado, digamos, independientemente del gobierno, el Estado, pague sus deudas, es una señal muy potente porque le da confianza al mercado y obviamente hace que la próxima vez que alguien emita deuda, le crean. En este caso, ese no es el problema del Estado peruano actualmente porque se emite deuda y todo el mundo quiere comprarla. No es eso, pero independientemente de eso, el espíritu de cualquier deuda es que se tenga que pagar, que se tenga que honrar, porque si no, nadie emitiría deuda. La pregunta es cómo se honra. A ver, cuando padecimos la guerra con la Gran Colombia, que nos declaró Bolívar, Bolívar le impuso a Gamarra, dentro de las condiciones de paz, el pago de la deuda de la Guerra de la Independencia. Dijo, la Guerra de la Independencia ha sido solventada por el Estado de la Gran Colombia y el pueblo peruano ingrato no nos ha pagado. Así que Gamarra fue a la caja, sacó la plata y le pagó completa la deuda a Bolívar. Pero no le pagó la deuda a la Intendencia de Trujillo, que había desvencijado hasta las iglesias con tal de hacer el aporte con el que realmente se solventó el Ejército Libertador. Ni tampoco le pagó a los morochucos, a todos los cuales la colonia le confiscó todas sus propiedades por el hecho de participar en la guerra en el bando de la independencia. Es absurda. Cuando tuvimos la infausta guerra del Pacífico, los gobiernos posteriores tuvieron la diligencia y el acomedimiento de pagar todos los empréstitos que se hicieron para la guerra. Al único que no le pagaron fue al coronel Francisco Bolognesi, al que le entregaron unos bonos por todo el dinero que él puso en la guerra. Señor Chunga, moraleja, nos quedan poco. Moraleja, a los peruanos nadie nos paga. Sí. Aquí, para que tenga una idea, esto que se está debiendo por bonos de la deuda agraria es una pequeña fracción de este gran incremento que ha tenido el presupuesto y bien pudo haber el Estado peruano organizarse para pagarlo, ¿no? Podríamos resumirlo así. A ver, no sé si ese finalmente es el espíritu. Todas las deudas que se contraigan, independientemente del gobierno, pues son deudas del Estado y por lo tanto representan a todos los peruanos. El Estado representa a todos los peruanos finalmente. Deberían pagarse. En la medida en que, obviamente, es decir, por último, el espíritu debería ser el pago. Y no solamente de los bonos de la reforma agraria, de FONAVI o de cualquier otra deuda que realmente sea, que sea real, que exista sustento detrás. El tema siempre es, ya viéndolo desde el punto de vista financiero, es mientras exista caja, debería pagarse. Obviamente, cuando hay caja, hay que pagarlo. Además, probablemente no todo en conjunto, de repente con una valorización con ciertos factores de ajuste, no lo sé, pero lo importante es que la señal sea potente. De repente no en un año, de repente en una cantidad de tiempo que esté definida, de repente, digamos, indexado algo, pero... Además, ADAEPRA, desde el primer día de su fundación, le ha presentado, le ha entregado al gobierno y al Congreso proyectos de ley para convertir la deuda en inversión productiva, para que la deuda se pague con nuevos bonos colocados en el mediano plazo. Este proyecto tiene 10 años, ya pasaron 10 años más que estas personas, los titulares de las expropiaciones, ya cada día están con menos expectativa de vida. Ya tampoco le vamos a decir, ¿sabes qué? Te coloco nuevamente bonos a 35 años. Así es, señor Chunga. Pero ese proyecto todavía ha estado ofrecido, todavía está vigente y es importante que el gobierno se pronuncie sobre eso, ¿no? Señor Chunga, en todo caso, bueno, finalmente para cerrar, las deudas se deben pagar. La pregunta es cómo. Hay que ver un esquema financieramente viable también para que no desestabilice el erario nacional, pero al final lo importante es la señal. La señal en el mercado tiene que ser clara, se pagan las deudas. Muchas gracias, señor Chunga, por venir a Punto Económico y volvemos con más en la tercera parte del programa. Volvemos.